Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Yo quería consultarle a usted, senador Muñante, congresista, considerando la eventual implementación de una Cámara de Senadores, un Congreso bicameral, ¿cómo cree usted que podría fortalecerse esta construcción de políticas energéticas, por así llamarle? Los diversos sectores en nuestro país, el energético, el minero, ¿no? Necesitan seguridad, y para ello la tarea del Senado va a ser fundamental, porque vamos a ser los vigías, el muro de contención para que no pase leyes que puedan más bien desincentivar la inversión o destruir estos sectores tan importantes, ¿no? Es una tarea, creo, también de parte de ustedes como organización, poder tener esos contactos mucho más cercanos con los parlamentarios para hacerles entender muchas veces la importancia de este sector. Para el siguiente gobierno, qué importante, la visión política. Vamos a tener una visión diferente, para lo cual contamos con la presencia del señor Jaime Delgado, senador electo del partido Ahora Nación, para quien pido un fuerte aplauso. Lo invitamos a acercarse a nuestro escenario. También contamos con la presencia del señor Alejandro Muñante, actual congresista de la República y senador electo del Partido Renovación Popular. Bienvenido. Y este panel de lujo lo va a moderar la señora Jennifer Infantas, Public Affairs Director de CREAP Perú. La vamos a recibir también con un fuerte aplauso. Bienvenida, Jennifer. A todos ustedes los invitamos a permanecer porque vamos a tener esta visión política de la agenda del sector eléctrico para el siguiente gobierno, luego de todo lo que vinimos conversando en esta jornada del día de hoy. Muy bienvenida, Jennifer. Adelante. Gracias. Buenas tardes con todos los que nos han acompañado el día de hoy en esta jornada de todo el día. Y bueno, hemos reservado esta parte del conversatorio porque creíamos que era importante de cara además no solo al cambio de gobierno, sino a un nuevo Congreso bicameral, conversar con quienes van a ser nuestros senadores respecto a todos los retos que tenemos en la agenda energética, en la agenda de electricidad y de hidrocarburos. El panel anterior mencionaba recurrentemente el tema de la institucionalidad y sin duda es algo que vale la pena conversar. Agradezco la presencia del señor Delgado y el señor Muñante también, con quienes vamos a desarrollar ahora un poco algunas ideas. Tenemos como idea, creo, que el Perú, nuestro país, enfrenta una coyuntura decisiva para poder justamente definir de alguna manera el rumbo del desarrollo energético. Y tenemos varios desafíos, ¿no? Uno de los desafíos sin duda es poder consolidar nuestra seguridad energética, encontrar ese equilibrio para poder encontrar seguridad energética, democratizar la energía, que es algo que comentaba Mario también y me parece un concepto importante para explorar, y finalmente lograr construir una matriz energética que no sea segura, sostenible simplemente, sino también inclusiva. Quiero empezar entonces esta primera ronda consultándole, congresista, bueno, electo senador además. Hemos hablado de institucionalidad y si bien desde el Congreso se ha visto mucho el tema de la matriz energética en esta última legislatura, ¿existe una visión a largo plazo para una política de Estado? ¿O cuáles son las principales barreras que encuentran desde el Congreso y que dificultan de alguna manera contar con una política energética más allá de las gestiones? Bueno, muchísimas gracias a los organizadores. Buenas tardes con todos. Sin duda alguna este tema preocupa también en el ámbito político. Creo que desde el Parlamento Nacional y las diversas instituciones del Estado, sin duda alguna hay una enorme demanda, ¿no? Hay una gran deuda con el sector energético del país que nos obliga a los próximos diputados y senadores a tomar en cuenta esta agenda y priorizarla, porque se ha comentado ya en demasía de que existen varias brechas que cerrar y varias demandas que también se encuentran insatisfechas. Es necesario, por ende, que se pueda fortalecer
una política energética como política de Estado de manera prioritaria, y para eso el Congreso va a ser importante. Creo que el fortalecimiento de la institucionalidad pasa por respaldar, en la medida en que se presenten buenas ideas, buenos proyectos, a lo que el gobierno pueda hacer. Y en ese sentido, el Parlamento debe de legislar en función de esa política, no trabarla, ¿no?, sino más bien fortalecerla y consolidarla. Claro está, sin abandonar la tarea importante de fiscalización que tiene el Parlamento. Entonces, la institucionalidad pasa por asegurar la sostenibilidad del gobierno, ¿no es cierto?, para que las políticas que se puedan diseñar, emprender y aplicar puedan durar en el tiempo, ¿no?, y estas puedan beneficiar directamente al ciudadano de a pie. Sabemos que también existe una enorme traba burocrática en cuanto a la inversión para energías renovables, para las energías con las cuales ya contamos, que es el gas natural o las hidroeléctricas, y aún así estamos teniendo muchos problemas. El otro día conversaba con parte de los organizadores sobre la gran problemática que existe en torno a la sobreregulación excesiva y hasta abusiva, ¿no es cierto?, para y quienes quieran invertir en temas de energía en nuestro país. Creo que por ahí tenemos que empezar. Si realmente queremos lograr que el Perú se enrumbe hacia el desarrollo en el sector energético con todo el potencial que tenemos, evidentemente tenemos que revisar y replantear la normativa que actualmente tenemos. Y para eso va a ser importante, repito una vez más, el trabajo que nosotros desde el Parlamento vamos a hacer de cara a los próximos 5 años. Gracias. Y justamente pensando en la normativa, yo quisiera consultarle, senador Delgado, respecto a este equilibrio que se busca entre eficiencia, calidad de servicio, tarifa competitiva. ¿Cree que el actual modelo eléctrico está logrando ese equilibrio y está logrando ese nivel de inclusión del que también se comentaba en el panel anterior? ¿O cómo de alguna forma creo que la confiabilidad también del suministro impacta en la calidad de vida de los peruanos? Muchas gracias en primer lugar por esta gentil invitación. Efectivamente, cualquier regulación inapropiada podría terminar afectando a los consumidores, que somos finalmente los que pagamos la cuenta, ¿no? Una de las cosas que yo venía difundiendo en mi cuenta TikTok, me siguen en TikTok, ¿no?, es por qué los usuarios regulados, que se supone que tendríamos que estar mejor representados por las distribuidoras, estamos pagando, no sé si 30% más por el valor de la energía de la que están pagando los usuarios libres. Pero eso no había sucedido nunca, porque se supone que nosotros los regulados estamos representados por quienes están comprando más del 50% de la energía y tendrían que estar en mejor capacidad de negociar tarifas menores para los usuarios, que no tenemos la posibilidad de negociar directamente. Pero eso para contestar inmediatamente tu pregunta, pero yo quería ir más al trasfondo, al escenario general de este foro, que me encantó, les cuento. Y no se los digo por cortesía solamente, sino porque creo que estos son los espacios en donde se tienen que discutir las políticas públicas basadas en evidencia y políticas públicas que se diseñen en función del interés público y no del interés particular, porque no se los voy a contar a ustedes, pero yo he estado en el Congreso y sabemos cómo funcionan las cosas ahí, ¿no es cierto? O sea, seguramente habemos muchos que queremos hacer las cosas por el bien común y que prime el interés común, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente muchas veces prima el interés particular de cierto grupo, que ante temas que son tan complejos, tan difíciles de entender de la regulación del sistema eléctrico, terminan imponiendo sus intereses y logrando respaldo que no deberían lograr, simplemente o por desinformación, por ignorancia o por presión o por lo que sea. Y yo creo que, y no solamente para el tema eléctrico,
o de energía, sino en general, tenemos que acostumbrarnos a legislar y a construir políticas públicas basadas en la evidencia. Y la evidencia es demostrar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, y no en función de intereses particulares. Por eso me encantó en este evento escuchar a todos, incluso entre los propios competidores, porque entre gitanos no se van a leer la suerte. Entonces ahí va a quedar en evidencia quién tiene razón y quién está jugando a sus propios intereses. Pero lamentablemente no siempre en el Congreso hay oportunidad para generar este tipo de espacios y escenarios que creo que debería fortalecerse ahora, sobre todo con una bicameralidad que va a permitir, digamos, tener un periodo, por lo menos un periodo de reflexión, de meditación, de discusión, donde independientemente del color político, porque esto es muy importante, ¿no? O sea, en las campañas electorales nos acostumbramos a terruquear, a insultar a todo el mundo, pero simplemente existen gobiernos eficientes e ineficientes. Existen gobiernos honestos o corruptos, pero finalmente lo que se tiene que hacer es resolver los problemas del país. ¿Y cómo no vamos a resolver el problema de la energía? Digo, sin energía no somos nada, no funciona nada. Y ante la situación que estamos viviendo a puertas de 10 o 14 años más del gas de camisea, no podemos ignorar el problema. Yo he tenido oportunidad en los últimos años de participar en muchos procesos en América Latina, en discusión de políticas públicas. Y veo cómo otros países vecinos nuestros han logrado este tipo de diálogos y de consensos para resolver problemas. Me hace recordar esta discusión que estamos teniendo hoy día, el año 2013 en Chile, cuando Chile estaba atravesando por un proceso muy serio de energía, porque ni Argentina ni Bolivia querían venderle gas, y querían los chilenos que Perú le venda los excedentes de gas. Y en una oportunidad que tuvimos en el Senado de Chile de discutir este tema, yo era coordinador de la Alianza del Pacífico, entonces casi como que me rogaban diciendo, por favor, Jaime Delgado, intercede por nosotros para que nos vendan sus excedentes de energía. Y en esa oportunidad invitaron un evento muy clásico allá, digo, que es el Congreso del Futuro que organiza el Senado. Uno de los ejes principales de la discusión en el año 2013, estamos hablando de hace 13 años atrás, es cómo resolvemos el problema de la energía. Invitaron ellos a los top del mundo. Y ya para el año 2013 les dijeron, señores, olvídense de los combustibles fósiles, que además ustedes no los tienen. El tema vayan por las energías renovables. Y ellos, miren, actualmente casi el 50%, 40-50% son energías renovables, solar y eólica. Pero lo resolvieron en 3 o 4 años resolvieron el problema. Que tienen problemas, por cierto, pero nosotros tenemos que aprender de muchos países, repito, a construir políticas públicas basadas en evidencia, con conocimiento, con firmeza, y no legislar en función de intereses particulares. Eso por el momento, porque tengo algunos otros temas ahí pendientes. Gracias. Gracias. Queda claro entonces que evidentemente sobre la mesa hay desafíos como la gobernanza, la regulación propiamente, la competitividad y que además existen lecciones aprendidas que deberían de servirnos de alguna manera como reflejo de ello, ¿no? Yo quería consultarle a usted, senador Muñante, congresista, considerando la eventual implementación de una Cámara de Senadores, un Congreso bicameral, ¿cómo cree usted que podría fortalecerse esta construcción de políticas energéticas, por así llamarle, pero políticas a largo plazo que puedan incluso ir más allá de los ciclos políticos? Bueno, creo que tiene que haber definitivamente una permanente intercambio, ¿no? Un permanente intercambio de ideas con el Ejecutivo. Creo que tiene que haber una articulación que trascienda de los colores políticos, como bien se ha mencionado, para que realmente podamos tener un rumbo en este sector. Lo que necesitamos asegurar, así a gritos, es la seguridad energética de nuestro país.
Y para poder asegurar justamente esta seguridad energética se necesita planificación, inversión, pero también se necesita predictibilidad. Y la predictibilidad lo otorgan las reglas claras. Y cuando hablamos de reglas claras, pues nos estamos refiriendo a una normativa amigable, una normativa que atraiga la inversión y que no la espante. Entonces necesitamos reconocer eso. El Perú anualmente en el sector energético crece entre un 4 a 5%. Entonces, la tarea de hoy no solamente es prepararnos para el presente, sino prepararnos para el futuro. De esa manera vamos a poder estar mucho más conscientes del enorme reto que tenemos como Estado de poder trabajar por los sectores más vulnerables y sobre todo para atraer la inversión. Pero, repito, si no hay predictibilidad, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay energías. Y para eso creo que se necesita que el Ejecutivo con el Congreso puedan conversar de manera permanente y así establecer una política de Estado que sea bastante eficiente. Creo que aquí todos coincidimos en que la eficiencia es lo que justamente todos aquí buscamos para que este sector sea repotenciado. Yo insisto en la predictibilidad porque hasta hoy, lamentablemente, este tema todavía es una demanda en nuestro país. Hay muchos sectores, como el sector minero, el sector educativo, el sector empresarial, que está sobreregulado. Nosotros no creemos en la sobreregulación, porque la sobreregulación, aparte de espantar la inversión, fomenta la corrupción. Y eso es justamente lo que no queremos para nuestro país. Por ende, creo que es importante trabajar en la normativa ya vigente, en completar aquellas tareas que están pendientes, como por ejemplo la reglamentación de la ley 32.249 que se ha mencionado, pero también trabajar en otras normas que posibiliten la inversión sin mayor trámite que lo estrictamente necesario, para de esa manera atraer estas inversiones que son tan necesarias en nuestro país. Gracias. Y me quedo con esto último, cuando hablamos de predictibilidad, de reglas claras, de alguna manera también estamos hablando de transparencia y de confianza. ¿Cómo podemos traducir eso al marco regulatorio, ¿no? Es algo que particularmente en nuestro país el tema de la confianza, de la transparencia, viene en declive y hay una tarea importante de cara al siguiente gobierno respecto a las decisiones que se toman para la ciudadanía, ¿no? Entonces, senador Delgado, ¿qué piensa usted respecto a este marco regulatorio? ¿Qué tipo de mecanismos podríamos implementar para dar esa transparencia, esa confianza, esa predictibilidad que también se menciona y contar con un marco regulatorio que más allá de atraer inversión privada, al mismo tiempo también pueda realmente dar beneficios en el sistema eléctrico hacia la población? Ayer publiqué un video que dice: las municipalidades pueden exigir carnet sanitario a los comercios como condición para ejercer su actividad de venta de comidas, bebidas. La Ley General de Salud dice que no, y esa ley es de 1997, o sea, tiene 30 años. Pero el fondo es el siguiente, ¿no? Porque esto se aplica para lo que vamos a conversar. En el 97, cuando se aprueba la Ley General de Salud, se dijo: oye, exigir un carnet sanitario, que significa ir a un centro médico de la municipalidad y pagar una tasa y decir: oye, yo estoy en buen estado de salud. Sí, está, no, sí, se te ve bien, toma tu certificado de salud con tu carnet sanitario. Cuando la municipalidad va a inspeccionar un restaurante, un chifa o lo que sea, dicen: a ver, señores, su carnet sanitario, ¿todos está al día? Sí, acá están todos. Y el tipo está con COVID. O sea, el carnet sanitario te asegura que esa persona va a estar sana los 365 días o los 6 meses que está vigente el carnet sanitario. No te asegura. Hoy día puedes estar sano y mañana no. Entonces, a veces nosotros imponemos ese tipo de trámites o requisitos burocráticos que en el fondo lo que esconde es simplemente un afán de sacar dinero
o por el contrario, o sea, un elemento perverso a la real obligación que tú tienes de ir a supervisar. Y no simplemente te enseñaron tu carnet sanitario y ya no supervisas nada. Pero un poco puede estar sucediendo eso en toda la administración. Sí, la simplificación administrativa, eliminar barreras burocráticas es correcto, tenemos a Indecopi que está a cargo de eso, pero también hay que ser cuidadosos en esto, ¿no? De no excedernos. No excedernos porque, ustedes saben, yo estoy involucrado con la defensa del consumidor desde antes que surgieran los organismos reguladores. O sea, de hecho, yo he formado parte en los 90 de algunos consejos de usuarios en esto. Y también he visto cómo es que ante la ausencia de regulación o de supervisión se han hecho atrocidades en nuestro país. ¿Recuerdan en los 90 cuando liberalizaron BIN y llegó Telefónica y comenzaron a instalar teléfonos por doquier? Claro, porque teníamos una deficiencia. Antes había que esperar 20 años para tener una línea telefónica. Cuando llegó Telefónica te ponían al día y comenzaron a extenderse redes telefónicas por toda la ciudad sin respetar siquiera distancia que debe haber entre el cable telefónico y los cables de media tensión. Y la gente se electrocutaba, han habido varios muertos. Yo las defendí en juicio a las víctimas o a los familiares de las víctimas muertos simplemente porque no había supervisión, no había control. Entonces, no significa la desregulación o las trabas burocráticas el incumplimiento de normas básicas. A ver, en las líneas de transmisión, estoy de acuerdo que hay que dar todas las facilidades del caso. Pero si tú construyes una línea de transmisión o cualquier otra obra, sí, ¿por qué interviene el Ministerio de Cultura? Claro, porque de pronto tú puedes encontrar una tumba con un par de huacos, ya pues eso lo resuelves. Pero de pronto te encuentras con tumbas prehistóricas o con una ciudadela, ¿no? Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el balance? O sea, hay que ser, digamos, equilibrados en esto sin, por supuesto, constituirse una barrera burocrática e insalvable. Pero además yo creo que las instituciones regulatorias, los organismos reguladores, tendríamos que devolverles su independencia. Porque los propios organismos reguladores andan quejándose muchas veces del intervencionismo y el exceso de control que pretende el Poder Ejecutivo tener sobre ellos, ¿no? Desde la forma de designación, el manejo de sus presupuestos y todo. Entonces creo que la existencia de organismos reguladores fuertes, profesionales, eficientes, tendría que ser una garantía para el desarrollo del sector. Gracias. Quisiera ahora, dando un poco más de enfoque al tema de nuestra visión como país. Hemos hecho mención a los casos de Chile, de España, países que han tenido un desempeño exitoso en materia energética y que además comparten una característica, ¿no? Que es la capacidad de construir consensos a largo plazo, ¿no? Y esto de largo plazo significa que puedan trascender más allá de los momentos políticos. Pensando en el Perú, en nuestro país al 2040, para no decir al 2030 que está a la vuelta de la esquina, si pensamos en cómo podría ser o qué esperamos del sistema energético para el Perú dentro de estos pocos años, y ustedes, y la pregunta va para ambos, tuvieran la posibilidad de recomendar una decisión estratégica o pensar en una decisión estratégica hacia el próximo gobierno para poder fortalecer la seguridad energética, avanzar hacia la transición, ¿cuál sería? Sé que es difícil porque solo es una. Pueden ser dos, pero mejor si es una. Bueno, definitivamente la tarea de poder diversificar nuestra matriz energética es una tarea, ¿no? Una tarea que se debe priorizar sin comprometer o sin poner en riesgo la confiabilidad del sistema. Sabemos que el 90% de nuestra generación eléctrica proviene de las hidroeléctricas y del gas natural y estamos dando apertura a las energías renovables, pero para lograr esa transición necesitamos que exista confiabilidad, que exista sostenibilidad, y para ello va a ser importante que los entes reguladores puedan brindar las facilidades y no actuar como juez y parte, ¿no? En este caso OCINELMIN y otras entidades.
de tal manera que podamos seguir invirtiendo en aquellas fuentes de energía que son confiables y dar pase también a la inversión en energías renovables. Entonces debemos, como país, lograr esa ansiada diversificación sin comprometer ni lo uno ni lo otro. Entonces, creo que allí es donde debemos apuntar, y para lograr eso, evidentemente, necesitamos poder jugar con reglas claras, ¿no? La predictibilidad nuevamente va a ser un factor determinante en la inversión, en la creación de infraestructura necesaria y como también, por supuesto, la planificación. La política de Estado se va a tener que diseñar, se va a tener que articular, se va a tener que implementar, y para ello también los actores políticos, los partidos políticos representados en el nuevo Parlamento, tenemos que ser conscientes de esa necesidad que tenemos como país y sobre todo por el potencial que tenemos. En ese sentido, yo particularmente y mi partido apuesta por la desburocratización del sector y por la confiabilidad del sistema a través del fortalecimiento de las hidroeléctricas, del gas natural, pero también obviamente a través de un plan programático para la apertura de las energías renovables. Senador Delgado. Bueno, yo creo que se nos vienen tiempos interesantes, ¿no? Porque hoy el desarrollo de la innovación y la tecnología y ya tienen un demostrado con todo lo que nos han presentado esta mañana de la enorme creatividad y la aplicación de tecnologías en nuestro país. Tenemos que, si el objetivo tendría que ser es que nadie esté privado de energía. Todos tendríamos, en cualquier lugar que viva el ciudadano peruano, tendría que tener derecho y el acceso a energía. Obviamente esto implica varias cosas, ¿no? La generación distribuida, por ejemplo, es un tema que hay que acelerarlo, y sobre todo para la gran industria o las minerías que están en zonas donde pueden generar su propia energía eólica o solar, es una oportunidad muy grande que hay que facilitarla. ¿Y por qué no pensar también en los usuarios domésticos, los pequeños? El año pasado estuve en el norte de México, en la zona de Sonora y en Arizona, sur de Estados Unidos. El 100% de las casas, no vi ninguna casa, ninguna residencia que no tuviera paneles solares en sus techos. Todas funcionan con paneles solares. Y como son casas que generalmente las usan, son muchas playas muy enormes, muy grandes, la generación distribuida y con lo que ellos obtienen por la venta de esa energía, no solamente que se paga solo la inversión, sino hasta a algunos les puede quedar alguito. Ya me explicaba César ayer o antes de ayer que conversábamos que aquí no sería tan fácil eso porque el concepto energía es muy pequeño frente a lo que es la facturación en general. Pero bueno, eso habrá que ver cómo con el tiempo podría o no evolucionar o cambiar o mejorar. Pero además se nos viene, yo me he quedado sorprendido de las formas de almacenamiento ahora de energía con las tecnologías que hay, ¿no? O sea, en zonas de alta radiación, generar energía y los excedentes convertirlo en plantas que metan aire comprimido a una cueva y que luego por las noches pueda este aire comprimido soltarse y activar una turbina y generar energía. Y una cosa más loca que un arequipeño, me contó un joven arequipeño, que ha diseñado una hidroeléctrica en el mar. Yo decía, hidroeléctrica en el mar, hasta donde yo conozco tiene que haber una caída de agua, de una montaña, pero en el mar, ¿cómo vas a hacer? Me lo explicó y me quedé maravillado. Y con esa hidroeléctrica en el mar que estaba planteando hacerla en la zona de Mollendo, por ahí, podía trasladar el vapor de agua hasta Arequipa y ahí descomprimirlo y es agua potable. O sea, es la misma lógica de trasladar una nube. ¿Cómo se traslada una nube? Se vaporiza, se va a la sierra, llueve y se convierte en agua dulce. Exactamente el mismo sistema, pero a través de un sistema súper ingenioso. Es decir, lo que se nos viene, la imaginación y la creatividad es infinita.
Y en el tema de energía creo que vamos a avanzar muy rápidamente y el Perú tiene que aprovechar todas esas oportunidades. Gracias. Creo que va quedándonos claro además que como parte de los retos que tenemos en el sector energía, el sector eléctrico, debemos de tener presente la necesidad de generar, como bien lo han señalado ustedes, confianza, predictibilidad, me quedo con ello también, fortalecer el sistema y desburocratizar, que además es algo básico para cualquier tipo de actividad económica orientada al crecimiento económico, ¿no? Quisiera preguntarles a pocos días, ya casi más o menos 3, 4 semanas de que ustedes puedan asumir, ¿qué ideas se les viene a la mente respecto a los próximos retos que van a tener desde el Senado, particularmente desde el Senado, donde además tienen funciones muy específicas, de cara a estas ideas, ¿no? A la confiabilidad, a la desburocratizar, a fortalecer el sistema, predictibilidad? Porque claro, a diferencia de la Cámara de Diputados, ustedes van a estar en una instancia en donde ya van a hacer otro tipo de decisiones, probablemente no de proponer legislación, pero sí de hacer reformas. Bueno, sí, nos toca en nuestro rol de senadores velar por la institucionalidad y por la seguridad jurídica, ¿no? Justamente la seguridad jurídica es lo que va a traer las inversiones y los diversos sectores en nuestro país, el energético, el minero, ¿no? Necesitan seguridad. Y para ello la tarea del Senado va a ser fundamental porque vamos a ser los vigías, el muro de contención para que no pase leyes que puedan más bien desincentivar la inversión o destruir estos sectores tan importantes, ¿no? Como bien lo dijo Jaime, existen intereses particulares, por supuesto que existen intereses particulares, pero también intereses extranjeros muchas veces que además pretenden desincentivar lo que ya estamos produciendo. Entonces, allí el Senado va a ser fundamental. La institucionalidad se tiene que respetar la seguridad jurídica, tenemos que fomentar la seguridad energética, la seguridad eléctrica, ¿no es cierto? Y para eso va a ser importante que las leyes que se puedan producir puedan ser bien pensadas, ¿no es cierto?, bien estructuradas y sobre todo consensuadas con los diversos sectores. Ya no se puede legislar a ciegas, ya no se puede legislar sobre un mundo que no se conoce. Eso nos pasa todo el tiempo en el Congreso con respecto a la minería, por ejemplo, y estas ampliaciones continuas del REINFO, y es que no se ha logrado hasta el día de hoy una ley MAPE, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes están encargados de legislar al respecto no conocen el mundo que están legislando. Y eso es algo que también comentaba con los organizadores hace unos días en mi despacho. Son pocos los políticos que conocen el sector energético. Es una tarea, creo, también de parte de ustedes como organización, poder tener esos contactos mucho más cercanos con los parlamentarios para hacerles entender muchas veces la importancia de este sector, porque no todos saben y conocen todo, ¿no es cierto? El sector energético, de hecho, es algo que se está recién, ¿no?, explorando, sobre todo si hablamos de energías renovables. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser importante la conexión que podamos tener. Yo, de antemano, estoy aquí justamente como un aliado de este sector para, desde mi despacho, poder fortalecer las inversiones y, digamos, las iniciativas que se tengan al respecto y, sobre todo, salvaguardar que no se aprueben leyes que puedan más bien perjudicarlos en esta tarea tan importante que han emprendido, que es el desarrollo energético de nuestro país. Claro, y yo como siempre seguiré defendiendo a los consumidores. Pero defender a los consumidores no significa que uno vaya a estar en contra de la empresa, ni mucho menos, ¿ah? No, al contrario. Porque quienes nos garantizan productos de calidad, seguros, servicios públicos de calidad, servicios en general, desde no sé, pues todo, son empresas eficientes, son empresas responsables. Nosotros necesitamos ese tipo de empresas. Y en ese sentido, creo que tenemos que hacer el equilibrio, porque en realidad los senadores y diputados, ¿a quiénes estamos representando?
estamos representando al país y el país está compuesto por todos los sectores. Entonces, no nos vamos a representar a nosotros mismos, no porque tengo un color político, no porque tengo una ideología, no porque tenemos la responsabilidad y la alta responsabilidad de sacar a nuestro país adelante. Y para eso se tiene que construir, repito, esas políticas públicas, tomando en cuenta los intereses y las opiniones y las posiciones de todos, Incluso en este escenario, no sé si probablemente están los usuarios también, ¿no es cierto? Porque los usuarios finalmente son los compradores de la energía, pero hay dos tipos de usuarios, ¿no? El gran usuario que está a veces por encima y en mejor capacidad negociadora que el propio generador, y luego estamos los usuarios que no significamos nada, que no podemos decir nada, simplemente aceptar condiciones. Entonces, todas esas voces hay que recogerlas para garantizar el desarrollo de nuestro país, y el desarrollo de nuestro país parte por servicios, por producción eficiente y por condiciones apropiadas. Creo que esto además lo deberíamos replicar en todos los ámbitos, porque ahora estamos hablando de energía, pero podemos hablar del tema de la salud, el tema del medicamento, el tema del transporte público, el tema en general. Nos va a tocar un poco reordenar el marco legislativo en nuestro país para garantizar que el ciudadano tenga la oportunidad de ver solucionados sus problemas, porque finalmente es lo que le interesa. Muchas gracias. Quiero agradecerles nuevamente por haberse tomado este tiempo de acompañarnos. Y bueno, creo que cada uno de nosotros acá tiene una tarea importante y muy puntual en torno a este tema. Y finalmente aquí el objetivo no es pues elegir o impulsar una tecnología específica, sino más bien construir todos juntos una matriz diversa, sostenible y segura para nuestro país. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y gracias a todos ustedes también por estar aquí. Agradecemos especialmente a los integrantes de este panel. Los invitamos a permanecer para una fotografía. Invitamos a la señora Miluska Acevedo para que se sume. Realmente ha sido muy interesante la propuesta de cada uno de los senadores electos que nos han acompañado para brindarnos esa visión política de la agenda del sector eléctrico para el siguiente gobierno. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.